Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes y como siempre recibo con gusto aquí en el estudio a Perla Reséndiz. Perla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio, a los compañeros de la mesa. Desiderio García, buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Jesús, buenos días a mis compañeros y buenos días al auditorio. Oscar Pineda, buenos días, buen lunes, inicio de semana, bienvenido. ¿Qué tal, Chuy, amigos de la mesa? Muy buenos días al auditorio también. Bueno, pues el día de hoy, cambiando un poquito de temas, hemos estado hablando mucho de la reforma judicial, de política, estos casos con el vecino país del norte, y hoy un tema que también preocupa es la situación de la salud, además de las condiciones que se encuentran en algunos centros hospitalarios, el IMSS, el ISSSTE, ya ni hablemos. Pues México también enfrenta ahora un brote preocupante de sarampión, también de tosferina, dos enfermedades prevenibles por vacunación que hoy están poniendo en riesgo a la población más vulnerable, los niños pequeños. En lo que va del año se han reportado casos y defunciones particularmente en menores de edad que no estaban vacunados. En el caso de sarampión se han confirmado 2 casos, ambos se registraron en niñas de una comunidad en el municipio de Casas con antecedentes de viaje a Chihuahua, donde existe un brote activo. En la tosferina van 12 casos, lamentablemente ahí hablamos de 2 menores de edad fallecidos, ambos eran bebés que no contaban con un esquema de vacunación completo. A nivel nacional, en México se han registrado de sarampión 435 casos con una víctima mortal. En el caso de tosferina, en la semana epidemiológica 7 del 2025, 120 casos, 21 estados en el país. Pues de entrada y hoy, insisto, preocupa esta situación, ya que Tamaulipas, ¿verdad? Pues es un estado fronterizo, donde hay mucho movimiento, y hoy con este tema de las vacaciones de Semana Santa, pues hay mucho flujo también. ¿Qué explica este resurgimiento, ¿verdad?, del sarampión, la tosferina en México y específicamente en estados como en Tamaulipas, donde ya se habían erradicado este tipo de padecimientos, de enfermedades? Pues sí, lamentablemente creo que hay varios factores que están influyendo en estos brotes y por los que la Secretaría de Salud ha emitido estas alertas, sendas alertas epidemiológicas. Creo que por una parte es esta cuestión que ya lo comentaste tú, muchos niños no se han vacunado, hay una gran ola, es un gran movimiento, especialmente en Estados Unidos, y nosotros por ser fronterizos con Estados Unidos, pues creo que nos toca, tendemos mucho a imitar algunas conductas en Estados Unidos, y es este movimiento de no vacunarse, de la gente que no quiere vacunarse, no vacuna a sus menores. Y bueno, hay comunidades, aquí en Tamaulipas tenemos varias comunidades menonitas, que son comunidades muy cerradas, ¿no? Y que pues ellos de manera pues ancestral son más de tener esta distancia con los cuerpos médicos y recurrir a remedios de hierbas y cosas así, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas comunidades, pero bueno, estas comunidades si bien están aisladas a lo mejor de muchas comunidades que las rodean en las entidades, sí tienen mucha comunicación con las comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá. Si vemos, estas 2 enfermedades están en Canadá, en Estados Unidos y bueno, aquí en México. Creo que por una parte esto es lo que está pasando y por otro lo que ya mencionaste, esta escasez de vacunas que pues está manifestando también en estas situaciones. Muchos niños no tienen completos sus esquemas y son enfermedades prevenibles, algunos son de 4 vacunas para que pues pudiesen salvar muchísimas vidas, ¿no? Transitar estos primeros años de vidas que son cruciales para los menores sin enfermedades, pero que no está ocurriendo. Y pues bueno, más adelante lo platicamos, desde el 2023 está esta disminución importante de vacunaciones en el caso de la tosferina, en lo que es la primera y la tercera vacuna que no se están llevando. Desiderio, ¿tú cómo ves esta situación, este resurgimiento de estas enfermedades que, insisto, pues ya habían sido erradicadas? Bueno, haciendo un poco de historia, debemos recordar que en 2019 por la pandemia se dejó de realizar la Semana Nacional de Vacunación y después de eso ya no se ejecutó. Entonces de 2020 a 2024 hubo un descenso en la vacunación de los niños en ese aspecto. Entonces desgraciadamente venimos cargando esa herencia
Ahora, hay un punto importante también con respecto al desabasto de medicinas, de vacunas, perdón. El año pasado había destinado 14,000 millones para la compra de vacunas y el gobierno federal no compró, no ejerció ese presupuesto, solo ejerció 4,400,000 millones en compra de vacunas y los 10,000 los dejaron guardados en ese aspecto. Entonces, por eso tiene que ver también el desabasto que viene arrastrando este gobierno. No es un problema actual de este gobierno, sino que ya lo viene arrastrando del sexenio pasado. Ahora, como comentaba Perla, también hay una ola muy, muy importante de un movimiento que se refiere a los antivacunas. Pero también existe otro problema, la falta de concientización a la población, los problemas en comunidades religiosas en donde no se permite vacunar a los niños y muchas veces también padres que le hacen más caso a la información que ven en redes sociales sobre publicaciones pseudocientíficas en donde alertan y dicen que las vacunas son nocivas. A ver, debemos de entender que si no conocemos nuestra historia, vamos a repetir los errores. Un gran avance en la civilización fue la creación de las vacunas, porque erradicó enfermedades que azotaban sobre todo a la población infantil. La población que está en mayor riesgo son los menores de 5 años. Entonces, desgraciadamente, si no hay una campaña de concientización del gobierno para que los padres vayan y tengan la responsabilidad, porque es una responsabilidad de llevar a sus hijos a tener todo el cuadro de vacunas, pues bueno, también ese es un problema. Debemos recordar, nosotros más o menos somos de la generación, debemos recordar en las campañas de los 80, 90, todavía 2000, en donde se fomentaba muchísimo la vacunación y de pronto eso desapareció. Y los nuevos padres poco a poco han olvidado, afortunadamente, por esos buenos esquemas de vacunación que se erradicaron esas enfermedades, los nuevos padres han olvidado el gran daño que causan. Entonces, desgraciadamente, una epidemia de sarampión, una epidemia de poliomielitis o una epidemia de algo más grave, del neumococo, bueno, azotaría gravemente a la población infantil, sobre todo pues porque mucha parte de nuestra población infantil va a guarderías, CENDIS, entonces es la tormenta perfecta para que esto se salga de control. Simplemente, en el cuadro de vacunación, antes de 2020, sarampión y tosferina era el 95% de los niños vacunados en estos últimos años bajó hasta el 65%. Simplemente en esas dos. Entonces, bueno, yo creo que independientemente de que debe de haber las vacunas, porque también los padres de familia van y dicen, no hay vacunas, sobre todo con la de sarampión, que necesita tener un refuerzo después. Pues bueno, desgraciadamente yo creo que debe de haber vacunas y también el gobierno debe estar obligado a hacer campañas de concientización a los padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar. Muy bien. Oscar, ¿cómo ves tú este resurgimiento? Pues sí, mira, creo que lo han dicho correctamente Perla y Desiderio. Esto se está generando en dos vertientes. Una que es la parte de la responsabilidad o irresponsabilidad de los padres de no llevar a vacunar a los hijos. Y fíjate, esto ocurre también ante un fenómeno que está ocurriendo. Muchos papás ahora muy jóvenes pareciera como que ya no están tan interesados en los esquemas de vacunación, no sé si de pronto no confían o no sé qué ocurra, pero por otro lado creo, Chuy, y a mí me parece que es lo más grave, es este descuido del gobierno de México en torno a el tema de las vacunas. Y lo decía Desiderio, coincido con él, no es un tema que
esté surgiendo en la administración de Claudia Sheinbaum. Yo creo que este tema se da a partir o durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que le hizo bastante daño al sistema de salud en México, que todavía lo vemos y se ve cómo se sigue padeciendo en los hospitales, la falta de medicamentos, desde luego la falta de vacunas. Es triste ver cómo algunos matrimonios pues regresan con sus hijos en brazos sin las vacunas, porque no hay. Entonces creo que aquí es un tema que debemos señalar y ver y voltear a ver hacia el gobierno. También hay que decirlo, he escuchado declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso en Tamaulipas, del gobernador Américo, en el sentido de estar reforzando lo que tiene que ver con estos centros de abastecimiento de medicamentos, de vacunas y todo. Pero bueno, pues ahí está, es una realidad, y la realidad no se puede ocultar cuando tenemos ya incluso muertes por falta de vacunas. Hablábamos, o se hablaba, Perla, en el pasado se destacaba o se elogiaba el sistema de vacunación de México a nivel internacional, que era uno de los mejores. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos frente a esta omisión? Pues es total, ¿no? Creo que es completa. Hace rato que comentaba Desiderio y lo recordé muchísimo en lo que fue la pandemia que recién vivimos, que pues bueno, surgieron tantas voces, ustedes lo han de recordar, que decían, bueno, es que es un virus que fue creado para matar gente y eliminar a muchísima gente, ¿no? Se unieron muchísimos esfuerzos a nivel internacional para crear una vacuna que pudiese salvar vidas, pero la semillita ya se había sembrado, ¿no? Y muchísima gente no quería vacunarse, ¿sí? Y a la fecha mucha gente no nos hemos vacunado o no queremos vacunarnos. Muchísima gente piensa, no, es que con la vacuna me van a hacer esto. Y siempre ha surgido esta cuestión, ¿sí? Sí, que siempre. Exacto, sí. Y ocurrió en años anteriores. Yo recuerdo de cuando estaba niña que iban a la primaria a vacunarte y allá llevaban las campañas y te tenían ahí todos formados y escuchabas a los niños llorar y gritar y bueno, pero iban a vacunarte y muchas mamás decían, no me la vacune porque me la va a dejar estéril, no va a poder tener bebés, cosas así, pero es parte de la idiosincrasia que de repente tenemos muchísimas personas. Pero creo que la responsabilidad del gobierno es completa y es total. Hay que hacer estas campañas que refieren para, pues, concientizar. Y sí, hay muchísima gente muy joven que no conoció, pues, en aquellas épocas en que había cuestión de sarampión, que había gente que moría de viruela, de varicela, de mil cosas, ¿no? Pero como hoy lo vemos, que la gente está bien, pensamos que no... Que son cuentos, ¿no? Que a lo mejor son cuentos de los abuelos. Que fue por arte de magia, ¿no? Sí, que desapareció, pero no, estamos hablando de un esquema de vacunación que el gobierno tiene la obligación de brindarnos, ¿sí? Y si no te lo brindan, como la atención de salud, puedes tú recurrir a tramitar un amparo. Hay amparos federales que incluso, bueno, aquí en Tamaulipas se han hecho para que, por ejemplo, el sistema de salud que tenemos hoy, que es el IMSS Bienestar, brinde la atención que no se está dando en algún hospital. A lo mejor es un trámite engorroso si quieres, pero creo que entre más personas hagamos esto, vamos a poder construir esta inmunidad de rebaño de la que siempre se hablaba, ¿no? Cuando hay una nueva vacuna y pues para tratar de acercar todo este tipo de enfermedades como la tosferina o esta otra, el sarampión, que nos está afectando y que pues enfermedades que decíamos ya no existían, ¿no? Porque después de tantos años nuevamente lo estamos viviendo, pero esto es resultado de todas estas cuestiones que ya platicamos y que parecen broma, pero que están arraigadas en muchas personas. Desiderio, ¿es mayor la responsabilidad esta del gobierno a esta omisión o la responsabilidad o irresponsabilidad de los padres por llevar a los menores a vacunar? Es una responsabilidad conjunta, porque también el gobierno no puede sacar a los padres de su casa y obligarlos. Pero sí es cierto que para el gobierno es muy cómodo también, pues no crear la infraestructura
en seguridad pública para fomentar el uso de las vacunas. Por eso mismo, pues no le invierten. El desabasto que ahora se tiene, pues bueno, es debido a que, a ver, no se ahorraron 10,000 millones, se dejaron de invertir 10,000 millones para vacunas para nuestros niños. Ese es el tema. Bueno, y le podemos agregar por la falta de infraestructura, la falta de los problemas del personal médico, de que a veces las vacunas, si a veces aquí en la ciudad estamos batallando que no llegan las vacunas, imagínense en clínicas o en algunos municipios más alejados, en donde desgraciadamente, pues, rancherías, donde se tienen que trasladar los padres de familia a llevar a los niños a vacunar y llegar y decir, ¿sabe qué? Pues no tenemos, venga la próxima semana o los mismos padres de familia que tienen que dejar de ir a trabajar para hacer un tiempo para llevar a sus hijos a vacunar y que le digan, no, ¿sabe qué? No tenemos, no hay en este momento. Entonces, sí es importante que los padres se concienticen y vayan lleven a sus hijos, a vacunar, pero gran parte de esta relajación de los padres es debido a que el gobierno no ha creado políticas públicas para fomentar la vacunación en ese aspecto. Y desgraciadamente eso ha provocado que enfermedades, como dicen mis compañeros, que ya no aparecían, están volviendo a surgir. Entonces, bueno, creo que afortunadamente parece que ya en este mes empieza la Semana Nacional de Vacunación, y van a poner alrededor de 14 vacunas que vienen del cuadro básico. Esperemos que haya suficiente y esperemos que sea un llamado de atención a los padres para que lleven a sus hijos. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Una foto. Hermanito, el que parece foto eres tú. Ya cámbiale de traje, siempre el mismo. ¿Tienes un evento especial y quieres lucir espectacular con tu estilo? Ven al Barón Rojo. Tenemos trajes únicos y diferentes, estilos y colores que te harán lucir espectacular. Visita el Barón Rojo en el 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, y en el 9 y 10 Juárez. El Barón Rojo, elegancia total. Este Día del Niño, Minecraft, Stitch y Paw Patrol están en Coppel. Encuentra ropa y calzado de tus personajes favoritos. Usa tu crédito Coppel para que hoy seamos más niños que nunca. Descubre esto y mucho más en nuestras tiendas coppel.com y app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 30 de abril del 2025. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Gracias por continuar con nosotros. Oscar, ¿qué tan grande pues es la responsabilidad? Hablábamos del gobierno en dejar estos temas, estas inversiones en cuestión de vacunas, sobre los padres que también pues evitan acudir a llevar a los menores. Pues sí, la responsabilidad es total, definitivamente. Es incluso criminal que se haya dejado de comprar vacunas y de hacer estas campañas. Mira, yo siempre he creído que pues al que le interesa es en principio a los padres de familia, y son los primeros interesados. Pero bueno, pues si vas y no hay, entonces ¿qué puedes hacer, no? Tienes que estar recurriendo a situaciones legales, como decía Perla, a los amparos tal vez,
obviamente mucha gente pues ni siquiera está enterada que puede Que se recurrir puede hacer eso. Sí. a un amparo y lo que pueda tardar además el hecho de que ya con el amparo te resuelvan y te puedan vacunar al niño, porque finalmente el problema es que no hay vacuna, ¿no? Y por el otro lado, ya lo decíamos, también una gran responsabilidad, o yo diría que le dejaría esta responsabilidad en un 50-50 también al tema de los padres de familia. No puede ser que haya personas que estén omitiendo aplicarles las vacunas a sus hijos, porque eso es tan criminal y tan inaceptable, irresponsable de quien lo hace. Una persona que a lo mejor no está poniendo pues toda la atención a lo que debe ser, que es el cuidado de los hijos, solo porque, como dice Desiderio, lo viste en el TikTok o lo viste en la red social y te subiste a una tendencia porque así anda el mundo, ¿no? Entonces no llevo a vacunar al bebé, pues total, no pasa nada. Creo que en esos espacios de relajación, tanto gubernamentales como de la propia sociedad, es donde se ha colado ya esta situación que hoy tenemos, con resultados muy, muy lamentables como la muerte de personas. ¿Y cómo combatir, Perla, esta desinformación de la que hablamos en muchos de los casos, este temor que se infunde indebidamente en muchos padres? Y bueno, también en comunidades que, como bien Desiderio, luego están alejadas, no se llegan las vacunas, y lo que primero te llega es esta desinformación. Claro. Y de por sí, pues ya existe poca confianza también en un sistema de salud que pues tienen malas condiciones la infraestructura. ¿Cómo combatirlo? Pues es una labor muy grande, pero pues es parte del gobierno y de todo el sistema de salud de llevar estas campañas. O sea, hay que invertir también en estas campañas, capacitar al personal de salud, capacitar a maestros, que son los que de repente tienen más contacto con menores, y llevar a estas comunidades, porque te digo, yo recuerdo de niña que llegaban a las escuelas y pues desde la casa te decían, a ver, te mandaban el recado con la maestra, mañana vienen, sí, por favor firme que van a vacunar, y tenía uno que llevar la cartilla, ¿no? Y pues ya te vacunaban, pero pues sí hay que estar machacando, porque pues es una situación que ya la veíamos erradicada y que nuevamente está aquí. Ahora, en el caso de la tosferina, esta enfermedad que, pues si bien se requieren estas 4 vacunas, cuando menos, también son medidas como la gripe y como el COVID, ¿no? De que pues no estornudes y sin taparte la boca, estarte lavando las manos. Creo que es parte también de esa cultura que debemos tener y que debemos adaptar, y que si te sientes un poco mal, utiliza cubrebocas. Sí, recomendaciones que, como dijeron en su momento, no llegaron para quedarse. Claro, sí, por supuesto, son medidas que tenemos que tomar, porque una persona que puede tener tosferina, un adulto, pues a lo mejor no le causa ni mayor problema, sí, pero si toses y esa bacteria que se transmite a través de la saliva le llega a un menor de edad, a un bebé de meses, pues para ellos es catastrófico. Y luego peor sin vacunarse. Y sin vacuna, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 2 primeras semanas en la que a lo mejor un bebé de meses pues no va a tener esa tos tan fuerte y cosas así, pero se va a ir debilitando su sistema inmunológico y ellos realmente mueren porque dejan de respirar. Se quedan dormidos y dejan de respirar, ¿sí? Entonces es terrible, así es que hay que invertir muchísimo en las vacunas, por supuesto, pero también de manera paralela en estos esquemas de promoción de las vacunas para concientizar completamente a toda la población. Desiderio, ¿cómo combatir esta desinformación? Pues yo creo que es clave la presencia territorial de brigadas de salud y, como bien dice Perla, pues también concientizar a los médicos y a los maestros, pues para que formen equipo, para que poco a poco se quite esta tendencia. Ahora, un dato importante también, según el Observatorio Nacional de Vacunación, niños de 1 año, solo el 45.6% tiene su esquema completo de vacunación,
y luego al brincar los 2 años se reduce al 32.4%, o sea, ni siquiera llegan al 50% de la cobertura. O sea, estamos todavía a tiempo, pero estamos al borde de una pandemia, sobre todo de los que uno debe de cuidar, son niños menores de 5 años. O sea, la responsabilidad ahí todavía es de los padres. Uno como adulto tiene la decisión de irse a vacunar o no, pero los niños no, necesitas llevarlos. Entonces es importante que los padres tomen conciencia y el gobierno no se duerma en sus laureles y empiece a trabajar. Oscar, ¿cómo combatir esta desinformación? Pues mira, hay que hacer mucho trabajo, Chuy. La verdad es que se han dejado de lado estas campañas y todo este tipo de medidas de prevención, precisamente porque dieron resultado, las que pusieron en marcha en algún tiempo el gobierno. Entonces funcionaron, nos olvidamos de la tosferina, nos olvidamos de enfermedades como todas estas, como el sarampión, que pues la verdad no se habían presentado casos o eran muy, muy contados. Y bueno, pues esto parece que hizo que nos relajáramos, tanto sociedad como gobierno. Entonces creo que pues no queda más que volver a los orígenes, a lo que ya se ha hecho, a lo que ya se conoce, y quitarse esa falsa idea de que lo hizo un gobierno corrupto, entonces yo no lo voy a hacer. No, estas campañas funcionaban. Lo decía Perla, pues era común ver a las enfermeras del IMSS llegar con su hielerita, que a veces los niños pues hasta las confundíamos, ¿no? Como pensábamos que llevaban ahí los hielitos y los abalitos, pero en realidad eran las vacunas. Y los IMSS Coplamar llegaban a las comunidades rurales, porque digo, me tocó verlo en muchas de estas comunidades, en el trabajo periodístico, pero bueno, pues hoy la situación es distinta. Entonces yo creo que no queda más que seguir apretando, que la sociedad estemos tocando este tema con más frecuencia, Chuy, y que el gobierno pues haga lo que le toca, ¿no? Muy bien, bueno, pues agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado y bueno, antes de irnos, un comentario rápidamente que nos llega, dice, buenos días, dice, pero AMLO dejó el sector salud mejor que en Dinamarca. Dice, gente, salieron peor que los anteriores. Bueno, pues es un comentario de la audiencia. Gracias, Perla Reséndiz, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jesús, gracias al auditorio. Gracias, Desiderio García, buenos días. Gracias por el café, gracias al auditorio. Gracias, Oscar Pineda, como siempre. Gracias a ti, muy buenos días al auditorio. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y seguimos conectados a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.